Bueno, para partir este podcast vamos a partir preguntándole cómo está nuestro compañero Omarlin, cómo va esta semana. La verdad, muy bien la semana, solo que un poco preocupado por lo de la toma de nuestro establecimiento. Chepi, ¿cómo va tu semana? Bien, solo con un poco de frío, como dice el compañero Marlin, lo de la toma ha sido un poco trágico, pero en base a eso estoy muy bien. Es cierto lo que dicen sobre la toma, que ha sido bastante trágico ver ese tipo de choque de los capuchas y, por ejemplo, de los carabineros. También se ha visto que es como un tipo de guerra de ideales, como la que hubo en 1914, debido a la muerte del archiduque Francisco Fernando, a causa de su muerte en manos de la organización llamada la Mano Negra. Si no me equivoco, Chepi nos puede explicar más y más al detalle sobre eso. Claro, como dice mi compañero el Martín Herrera, fue por culpa de esta asociación la llamada La Mano Negra. El presunto asesinato fue debido a Gavrilo Princip, que fue el asesinato de el heredero al trono, el archiduque. Para meternos más en detalle, hablemos sobre qué es la Mano Negra. La Mano Negra fue una organización anarquista secreta y violenta que actuó en la región española, específicamente en Andalucía, en la década de 1880, durante el reinado de Alfonso XII, lo que atribuyó asesinatos e incendios. Perdón. Los sucesos llamados La Mano Negra se produjeron en el bienio de 1882 hasta 1883. Bien como dice Chespi, es bastante complicado la organización La Mano Negra, debido a ser una organización totalmente revolucionaria para esos tiempos y muy violenta sobre lo que se ve reflejado en el texto. Porque, porque como bien dice, hubieron asesinatos e incendios de cosecha y edificios en esos años de la Mano Negra. Porque uno de los muchos eventos que desencadenó el asesinato de Francisco Fernando fue, fue que finalmente se condujeron a Austria-Hungría a una guerra, donde Austria-Hungría exigió una disculpa y reparaciones a Serbia, pero Serbia se negó a cumplir con todas las condiciones. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, lo que llevó a la movilización de tropas y la entrada a otros países en el conflicto. Marlin pues va a seguir playándonos sobre qué países estuvieron involucrados en el conflicto. Claro, como decía mi compañero Martín, sobre los países que estaban involucrados. Estos países estaban divididos por dos alianzas militares, que era la Triple Entente, que estaba formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y la siguiente era la Triple Alianza, que estaba formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Eh, Alemania en ese momento le declaró la guerra a Rusia con la fecha del 1 de agosto de 1914. Ahí fue cuando Francia empezó a movilizar sus tropas y Alemania ahí declaró la guerra a Francia el 3 de agosto. Claro, como dice mi compañero Los Marlín, luego de la guerra se extendió rápidamente en otros países, incluyendo Gran Bretaña, que declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Como la Primera Guerra Mundial duró hasta el 11 de noviembre de 1918 y cobró la vida de millones de personas. Aquí en este conflicto sobre la Primera Guerra Mundial,
ocasionada por la muerte del archiduque. Estamos viendo que a principio de todo mataron al archiduque porque hubo un choque de ideales, sobre todo de políticos y de las situaciones de cómo estaba siendo gobernada Austria-Hungría. Entonces, ¿qué podemos resaltar de aquí? Que el archiduque, si bien fue asesinado, fue hecho por una organización que era totalmente revolucionaria para ese tiempo, la Mano Negra. Que también, debido a eso, se desencadenaron muchos problemas más relacionados con otros países, y que esos países, a causa de estar en distintos bandos, pudieron explotar sus propios problemas. Ahora, este tema, podemos ver cómo pudimos eh, asimilar o tomar como referencia lo que está pasando ahora en nuestro Instituto Nacional. También vemos, ahí se vuelve a reflejar lo que yo estaba hablando sobre el choque de ideales. No sé si ustedes quieren agregar algo más. No, con eso estaría, bueno, igual algo muy, muy similar a lo que estaría pasando en nuestro establecimiento, con lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque. Algunos también de los antecedentes, sobre un escritor que señaló, su nombre es Joseph Chambers, que hubo también invasiones de fincas y motines de protesta por falta del trabajo. Sí, estuvo provocada por falta de trabajo y por la subida de los precios en los sublevados y exijas en los ayuntamientos, que le darían empleos a otras obras públicas. Eso que dice Chepi también es muy cierto la guerra provocó desestabilizó todos los países que estaban involucrados. Bueno, ese fue el podcast que realizamos junto con Don Marlin y Ángel Valero. Muchas gracias por la atención que nos prestó. Adiós. Adiós, profe. Chao.